Me llamo Noah Bennett. Tengo 29 años y vivo solo en una granja vieja y cansada en las afueras de Ashford, Pensilvania. El vecino más cercano está a unos 20 minutos en carro, y eso me viene perfecto. Esta tierra fue de mi abuelo. Después pasó a manos de mi padre. Y ahora es mía. No es la clase de granja que ves en postales. Las cercas de madera están podridas en partes, el viejo establo de caballos gotea cuando llueve fuerte, y el huerto de manzanos lleva años sin podarse bien. Tengo unos cuantos caballos rescatados en el pequeño potrero detrás del establo. Animales que nadie más quería. Los cuido, los alimento, y trato de no pensar demasiado. Hace 3 años dejé un trabajo decente como ingeniero en Pittsburgh cuando mi padre murió de un infarto. Volví aquí porque alguien tenía que hacerlo. Un año después, mi prometida Hannah murió en un accidente de tráfico cuando venía a visitarme. Desde entonces, mantengo la cabeza agachada y las manos ocupadas. Las mañanas empiezan temprano. Alimentar a los caballos, revisar las cercas, caminar por el huerto. Las noches terminan igual. Una cena tranquila, café negro en el porche, y el sonido del viento moviéndose entre los árboles. No me quejo. No hablo del pasado. Solo sigo adelante. Esa noche la lluvia cayó con fuerza. Había estado acumulándose toda la tarde, y para las 10 de la noche el viento golpeaba la casa y el trueno rodaba bajo sobre los campos. Acababa de terminar de revisar los caballos cuando lo escuché. 3 golpes débiles en el portón principal. Al principio pensé que era una rama. Luego volvió a sonar, más suave esta vez. Casi dudoso. Agarré una linterna y salí. La lluvia me golpeó al instante. Fría y cortante. Cuando llegué al portón y apunté la luz entre los barrotes, la vi. Tendría unos 24, quizás 25 años. Empapada hasta los huesos. El pelo oscuro pegado a la cara. Una chaqueta delgada pegada a sus hombros. Tenis viejos cubiertos de barro. Una mano sostenía una pequeña bolsa de lona. La otra aferraba el poste del portón como si fuera a caerse si lo soltaba. Tenía un moretón fresco en la muñeca izquierda. Morado y feo contra su piel. Sus ojos encontraron los míos. Cansados, en guardia, y extrañamente tranquilos. Como si ya hubiera aceptado lo que viniera después. Lo siento, dijo, con la voz ronca del frío. Solo necesito un poco de agua. Luego me voy. Volví a mirar su muñeca. El moretón no era reciente, pero tampoco era viejo. Estás parada en medio de la nada en plena tormenta, le dije. El agua no es lo único que necesitas. Ella sacudió la cabeza rápidamente. No quiero causar problemas. Los problemas ya están aquí. Estás a 13 kilómetros del pueblo y es casi medianoche. Me estudió por un largo momento, con la lluvia corriéndole por la cara. Di un paso lento hacia atrás para que no se sintiera acorralada. Me llamo Noah. Vivo solo. Hay agua caliente, toallas limpias y un sofá. Puedes sentarte en la cocina, tomar algo caliente, y decidir qué quieres hacer después. Nadie te va a hacer daño aquí. No se movió de inmediato. Entonces, finalmente, cruzó el portón. Su nombre era Rousy Álvarez. Lo supe después de meterla a la casa, darle una toalla gruesa y una de mis camisas de franela, y poner un vaso de agua sobre la mesa de la cocina. Rousy se sentó con ambas manos envueltas alrededor del vaso, como si alguien pudiera intentar quitárselo. Bebía en pequeños sorbos cuidadosos, aunque claramente tenía mucha sed. Yo me apoyé contra el mostrador. ¿Caminaste desde la ruta 17? Asintió sin levantar la vista. Eso es más de 16 kilómetros. No le pregunté por qué. Un relincho débil llegó desde el establo. El potrillo joven que había recogido 3 días antes había tenido fiebre baja todo el día. Creía que estaba mejorando, pero ese sonido decía otra cosa. Me levanté de inmediato. Rousy levantó la cabeza. ¿Un potrillo? Hice una pausa. ¿Sabes de caballos? Un poco. Rousy empujó su silla hacia atrás y me siguió hacia la lluvia sin decir otra palabra. Bajo la luz amarilla del establo, el potrillo estaba acurrucado en la paja, respirando rápido. Rousy se arrodilló despacio, sin tocarlo al principio. Solo dejándolo oler su mano. Luego tomó el biberón que yo había estado usando, lo calentó en un balde de agua caliente, y se sentó más abajo hasta quedar casi a la altura de los ojos del animal. Le habló en un murmullo suave y constante que yo no podía escuchar del todo. 10 minutos después, el potrillo estaba bebiendo. Yo me quedé ahí parado mirándola,
con el agua de lluvia aún goteando de mi cabello, y sentí que algo se movía dentro de mi pecho. Esta muchacha que había aparecido en mi portón como si hubiera corrido a través del infierno, ahora calmaba a un animal enfermo con nada más que paciencia y manos tranquilas. Cuando el potrillo finalmente se acomodó, Rousi se puso de pie. Tenía la cara pálida de agotamiento. Gracias, dijo. Ya me debería ir. Miré hacia afuera. La lluvia no había parado. El viento seguía aullando. No tienes a dónde ir, ¿verdad? No respondió. Respiré profundo. Puedes quedarte esta noche. El sofá de la sala es cómodo. La puerta tiene llave. Puedes usarla por dentro si eso te hace sentir mejor. En la mañana, si todavía quieres irte, te llevo a la estación de autobuses. Rousi me miró por un largo rato. La lluvia golpeaba el techo del establo sobre nosotros. Sus dedos apretaron la correa de su bolsa. Luego asintió. Solo una vez. Y así fue como Rousi Álvarez pasó su primera noche en la granja Benet. Me desperté a las 5 como siempre. El cielo aún estaba oscuro afuera de la ventana de mi cuarto. Por unos segundos me quedé escuchando la lluvia golpear el techo, preguntándome si la noche anterior había sido un sueño. Entonces recordé a la muchacha en el sofá y la manera en que me había mirado cuando asintió. Me vestí y fui a la cocina, casi esperando encontrar la sala vacía. Pero cuando crucé la puerta, Rousi ya estaba ahí. Estaba parada junto al fregadero con mi camisa de franela, las mangas enrolladas, lavando los 2 vasos que habíamos usado la noche anterior. Tenía el cabello recogido en un moño suelto, aún húmedo en las puntas. En la estufa, una olla de café justo empezaba a burbujear. Me miró por encima del hombro cuando me escuchó entrar. No sabía cómo lo tomas, dijo en voz baja. Así que lo hice negro. Lo tomo negro. Luego agregué, tuve suerte. La comisura de mi boca se levantó antes de que pudiera evitarlo. Era la primera vez en días que sonreía sin forzarlo. Rousi terminó de secar los vasos y los puso sobre el mostrador. Me iré después del desayuno. No quiero quedarme más de la cuenta. Asentí, aunque algo en mi pecho se apretó al pensarlo. Está bien. Comimos casi en silencio. Huevos revueltos y tostadas que preparé rápido. Rousi mantuvo los ojos en su plato, pero noté cómo se sentaba. La espalda recta, siempre orientada hacia la puerta. Como alguien que había aprendido a vigilar las salidas. Cuando terminamos, se levantó y llevó su plato al fregadero. Gracias por anoche. Y por la ropa. Con gusto. Dudó en la puerta, con la bolsa ya en la mano. Puedo caminar hasta la carretera principal. Alguien me dará un aventón. Antes de que pudiera responder, un relincho débil y lamentable llegó desde el establo. El mismo sonido de anoche. Dejé el café y agarré mi chaqueta. Rousi se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. ¿El potrillo? Sí. Ayer estaba mejor, pero... Rousi miró hacia el establo, luego hacia mí. Si no te molesta, podría quedarme unas horas más. Solo hasta que se estabilice. La estudié. No lo estaba ofreciendo por cortesía. Había preocupación genuina en sus ojos. Está bien, dije. Unas horas. Esas pocas horas se convirtieron en el resto del día. Para la tarde, el potrillo estaba estable otra vez, y Rousi había reorganizado sin que nadie se lo pidiera todo el botiquín del cuarto de arneses. Se movía con una eficiencia silenciosa. Revisaba temperaturas, etiquetaba frascos, incluso barría el pasillo entre los establos. La observé desde la puerta y sentí que algo extraño se asentaba en mi pecho. Algo que no era exactamente paz, pero tampoco era soledad. Rousi se quedó esa noche también. Y la siguiente. Para el 4.º día, dejé de fingir que me sorprendía encontrarla en la cocina cada mañana preparando café. Había empezado a alimentar a los caballos antes de que yo siquiera saliera afuera. Sabía cuál prefería el grano mezclado con un poco de melaza y cuál necesitaba que le hablara suavemente antes de ponerle el cabestro. Era como si llevara meses aquí en lugar de días. No le pregunté sobre su pasado. No porque no tuviera curiosidad, sino porque veía cómo se estremecía cada vez que un carro pasaba por el camino de tierra. La manera en que siempre se posicionaba para ver la puerta principal desde donde estuviera trabajando. La manera en que mantenía esa pequeña bolsa de lona al alcance de su mano en todo momento. Como si necesitara estar lista para correr. Yo conocía ese tipo de miedo. Yo mismo había vivido con él después de que Hannah murió. Al 6.º día, mientras reparábamos una sección de la cerca en el potrero trasero,
Finalmente dije lo que llevaba pensando. Podría usar ayuda aquí, le dije. Ayuda de verdad. No puedo pagar mucho, pero hay un cuarto al final del pasillo, 3 comidas al día, y te daré algo cada viernes si lo quieres. Rosie dejó de clavar y me miró. El viento jalaba un mechón de cabello sobre su cara. No lo apartó. No sabes nada de mí, dijo. No, no sé. Entonces, ¿por qué confiarías en mí con tu casa? Pensé en la manera en que había calmado al potrillo esa primera noche. En cómo le hablaba a los caballos de rescate más viejos como si fueran viejos amigos. En cómo la casa había empezado a sentirse menos vacía desde el momento en que Rosie comenzó a moverse por ella. Vi cómo tratabas a algo más débil que tú cuando nadie te lo pidió, le dije. Eso me dice más que cualquier currículum. Rosie miró hacia abajo, al poste de la cerca que había entre nosotros. Por un largo rato, no habló. Luego, muy quedito. Me quedo. Pero quiero ganármelo. No quiero sentir que estoy aceptando caridad. Justo. Esa noche comimos sopa de frijoles en la mesa de la cocina mientras la lluvia caía suavemente afuera. Fue la primera conversación real que tuvimos que no era sobre el trabajo o los animales. Este lugar era más feliz antes, ¿verdad?, preguntó Rosie, revolviendo su cuchara despacio. Dejé mi cuchara sobre la mesa. Sí. Antes de que alguien muriera. Alcancé su mirada. Rosie no estaba husmeando. Solo veía la casa tal como era en realidad. Mi prometida, dije. Hannah. Hace 3 años. Rosie asintió una vez. No ofreció las frases vacías de siempre. Ningún lo siento tanto seguido de un discurso sobre cómo el tiempo lo cura todo. Solo se quedó con ello. Lo siento, dijo finalmente. Y nada más. Terminamos la sopa en silencio, pero no fue un silencio incómodo. Fue el tipo de silencio que ocurre entre 2 personas que ambas han perdido algo y no necesitan explicarlo. Más tarde esa noche, después de que Rosie se fue a su cuarto, el pequeño al final del pasillo que antes era bodega, me quedé en el porche con mi café escuchando la lluvia. Por primera vez en años, la casa detrás de mí no se sentía como un lugar donde simplemente estaba sobreviviendo. Se sentía como algún lugar donde alguien podría querer quedarse. Y eso me asustó más de lo que quería admitir. 2 semanas después de que Rosie empezó a trabajar oficialmente en la granja, la llevé a Ashford a recoger alimento, suministros veterinarios y unas cuantas mudas de ropa de trabajo que le quedaran bien. Era una mañana despejada, el tipo que hace que las colinas se vean más suaves de lo que realmente son. Rosie iba sentada en silencio en el asiento del copiloto mirando cómo pasaban los campos. No había dicho mucho desde que salimos de la granja, pero noté cómo sus dedos seguían trazando el borde del cinturón de seguridad, como recordándose a sí misma que estaba ahí. Ashford era un pueblo pequeño. Demasiado pequeño. Del tipo donde todos saben los asuntos de los demás antes de terminar su café matutino. Debía haber sabido que no convenía llevarla. Paramos primero en la tienda de forraje, luego en la ferretería. Para cuando llegamos al supermercado sobre la calle principal, ya podía sentir los ojos siguiéndonos. La señora Allison detrás del mostrador sonrió demasiado amplio cuando vio a Rosie. No a Bennett, dijo mientras pasaba las compras por la caja. ¿Quién es esta encantadora jovencita? ¿Familia? Trabaja en la granja, respondí. La sonrisa de la señora Allison no vaciló, pero sus ojos se agudizaron. Trabaja en la granja. Ya veo. Rosie no se inmutó. Solo encontró la mirada de la mujer y dijo con calma. Me encargo de los caballos. Nos fuimos sin decir otra palabra, pero ya sabía el daño estaba hecho. Para el final del día, medio pueblo estaría hablando de la muchacha extraña que vivía con el muchacho Bennett que se había quedado viudo. Rosie se quedó callada en el camino de vuelta. No la presioné. 3 días después, el pasado del que había estado huyendo finalmente la alcanzó. Era un martes por la mañana. Estaba en el establo revisando la pata del potrillo cuando escuché el ronroneo grave de un motor subiendo por el camino de tierra. Rosie estaba esparciendo heno en el potrero. En el momento en que escuchó el sonido, su cuerpo entero se puso rígido. Soltó el balde y dio 2 pasos hacia atrás hasta que sus hombros chocaron contra la pared del establo. ¿Rosie? No respondió. Su cara se había puesto pálida. Una camioneta negra se detuvo frente al establo. Bajaron 2 hombres. Uno tenía unos 40 y tantos años, llevaba una chaqueta de cuero cara y el tipo de reloj que vale más que mi camioneta. El otro era más joven, de hombros anchos, claramente ahí como músculo.
El hombre mayor miró la granja como si la estuviera evaluando para comprarla y encontrándola insuficiente. Rosalina Álvarez, llamó, con la voz suave y fría. Rousi no se movió. Yo salí del establo y me puse entre ellos. ¿Quién eres tú? Los ojos del hombre me recorrieron con leve desdén. Grant Whitlock. Ella trabajaba para mí en mi hacienda en Virginia. Se fue en medio de la noche. Se llevó cosas que no le pertenecían. La voz de Rousi llegó desde atrás de mí, apenas por encima de un susurro. Yo no me llevé nada. Grant sonrió sin calidez. Te llevaste mi tiempo, mi dinero, mi paciencia. Eso cuenta como robo donde yo vengo. Sentí calor subiéndome en el pecho. Ella no va a ningún lado contigo. Grant ladeó la cabeza. ¿Y tú exactamente quién se supone que eres? El dueño de esta tierra. Se rió una vez. Corto y feo. Qué tierno. Escucha, chico. No sé qué historia de víctima te contó, pero Rosalina tiene el hábito de hacer que los hombres se sientan héroes. Nunca dura. Va a huir de ti igual que huyó de mí. No retrocedí. Ella no está huyendo de mí. Detrás de mí, los dedos de Rousi se cerraron alrededor de la parte trasera de mi camisa. Solo 2 pequeños puntos de presión, pero me afirmaron algo por dentro. La sonrisa de Grant desapareció. Dio un paso más cerca. Sube al carro, Rosalina. Estoy dispuesto a olvidar este pequeño episodio si vienes sin armar escena. Sacudí la cabeza. Ella no va a ningún lado. El hombre más joven empezó a avanzar. Yo no me moví. Por un largo momento, nadie habló. El único sonido era el viento moviéndose entre los árboles y el potrillo moviéndose intranquilo en su establo. Finalmente, Grant soltó un suspiro lento y volvió a sonreír. Esta vez más frío. Va a arruinar tu vida, Bennett. Las muchachas como ella siempre lo hacen. Crees que la estás salvando, pero te va a destruir igual que intentó destruirme a mí. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la camioneta. Antes de subir, miró por encima del hombro una última vez. Esto no ha terminado. El vehículo desapareció por el camino en una nube de polvo rojo. Rousi se deslizó por la pared del establo hasta quedar sentada en el suelo, con los brazos envueltos alrededor de las rodillas. Me agaché frente a ella. ¿Estás bien? Se rió, pero no había humor en ello. No. Pero ya estoy acostumbrada. Odié esa respuesta. Esa noche, después de que el sol se puso y la casa quedó en silencio, Rousi me contó todo. Nos sentamos en la mesa de la cocina con 2 tazas de té que ya se habían enfriado hace rato. Al principio mantuvo las mangas jaladas sobre las muñecas. Luego, a la mitad de la historia, la subió. Las cicatrices eran tenues pero inconfundibles. Líneas blancas delgadas y marcas moradas más antiguas donde alguien la había agarrado demasiado fuerte, demasiadas veces. Rousi había trabajado en la hacienda ecuestre Whitlock por casi 2 años. Al principio era solo los caballos. Asearlos, alimentarlos, ejercitarlos. Grant había sido encantador al principio. Luego empezaron las exigencias. Horas más largas, tareas extra en la casa principal, cocinar para sus invitados, limpiar después de fiestas que duraban hasta las 3 de la mañana. Grant dejó de pagarle a tiempo. Luego dejó de pagarle del todo, diciendo que retenía su sueldo para cubrir daños que ella supuestamente había causado. Cuando intentó irse la primera vez, Grant le quitó el pasaporte y la licencia de conducir, diciéndole que no sobreviviría sin él, que nadie más contrataría a una muchacha sin papeles ni referencias. La noche que huyó, Grant había estado bebiendo. La acorraló después de una cena y trató de meterla a la fuerza en uno de los cuartos de huéspedes. Rousi lo rechazó, agarró lo que pudo y corrió. Hizo autostop, durmió en gasolineras y caminó por días hasta llegar a mi portón. Cuando terminó de hablar, la cocina estaba tan callada que podía escuchar el reloj tic-taqueando en la pared. No supe qué decir. Todo lo que quería contarle se sentía demasiado pequeño. Finalmente, extendí la mano a través de la mesa y la puse cerca de la suya. Sin tocarla del todo. Nadie te va a llevar de aquí a menos que tú quieras irte. Rousi me miró por un largo rato. Sus ojos estaban secos, pero algo en ellos se había abierto. No sabes de lo que él es capaz. Quizás no. Pero sé de lo que yo soy capaz. ¿Y de qué eres capaz? De pararme en la puerta. Una sola lágrima resbaló por su mejilla. Luego otra. Rousi no hizo ningún sonido. Solo se quedó sentada mientras las lágrimas caían sobre la mesa entre nosotros.
No la jalé hacia mis brazos de inmediato. No quería asustarla. Simplemente acerqué una servilleta limpia hacia su mano. Al cabo de un minuto, Rosie extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban fríos. Los cubrí con mi otra mano y me aferré. En ese momento, lo que fuera que había estado creciendo entre nosotros dejó de ser solo gratitud o amabilidad. Se convirtió en algo para lo cual ninguno de los dos tenía palabras todavía. Pero ambos lo sentíamos. Grant no perdió tiempo. 3 días después de que se fue de la granja, llegó un sobre grueso por correo. Adentro había papeles legales. Acusaciones formales de que Rosie había robado joyería de un huésped en su hacienda y que había roto su contrato de trabajo. También había una solicitud para que la policía local la interrogara. El lenguaje era frío y preciso, el tipo de papeleo diseñado para asustar a la gente hasta hacerla callar. Rosie leyó los papeles en la mesa de la cocina, con la cara poniéndose más pálida con cada línea. Cuando terminó, los dobló con cuidado y los dejó sobre la mesa como si pudieran explotar. Tengo que irme, dijo. Yo estaba en el mostrador sirviéndome café. Me detuve a la mitad. No, no tienes. Noah, él no va a parar. Te va a meter en esto. Va a hacerte la vida imposible solo por haberme ayudado. No puedo permitir que eso pase. Me di la vuelta para mirarla. ¿Crees que me voy a sentir mejor si te vas? Al menos no serás su blanco. Rosie. Puse la cafetera sobre el mostrador con más fuerza de la que quería. Desde el momento en que tocaste mi portón, ya estaba en esto. No puedes decidir por mí ahora. Rosie me miró por un largo momento, los ojos brillantes con lágrimas que no caían. Luego susurró, ¿por qué? ¿Por qué haces todo esto por mí? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Podría haberle dado las respuestas fáciles. No quería ver que alguien saliera lastimado. Era lo correcto. No podía darle la espalda. Pero ninguna de esas se sentía verdad ya. Caminé hacia la puerta trasera y la abrí. El cielo estaba cargado de nubes. Se acercaba una tormenta. Salí al porche y esperé. Después de unos segundos, Rosie me siguió. Nos quedamos de pie uno al lado del otro mirando el viento moverse entre los manzanos. Ahora me despierto cada mañana y la casa no se siente vacía, dije en voz baja. Porque tú estás en la cocina preparando café. Porque puedo escucharte hablarles a los caballos como si entendieran cada palabra. Porque por primera vez en 3 años, en realidad quiero arreglar algo más que cercas rotas y techos con goteras. Quiero arreglar las partes de mi vida a las que les di la espalda. A Rosie se le cortó la respiración. Me importas, continué. No como alguien a quien estoy salvando. Como alguien a quien no quiero perder. Rosie giró la cara, pero de todos modos vi caer las lágrimas. Ni siquiera sé si me queda algo que darle a alguien. No tienes que demostrar que mereces ser amada. Eso la rompió. Rosie cubrió su cara con ambas manos y lloró. Sollozos silenciosos y temblorosos que parecían venir de algún lugar profundo y antiguo. Me acerqué y la envolví en mis brazos. Rosie se aferró a mí como si tuviera miedo de que el viento se la llevara. La abracé más fuerte cuando cayeron las primeras gotas de lluvia. Nos quedamos ahí parados bajo la lluvia por un largo tiempo. Sin palabras. Solo el sonido de la tormenta y su respiración contra mi pecho. No fue un beso. Fue algo más pesado. Algo que importaba más. La fecha del tribunal fue fijada para 2 semanas después, en el juzgado del condado en Lancaster. Contraté a una abogada llamada Maya Chen, que venía muy recomendada. Era aguda, sin rodeos, y no endulzaba nada. Whitlock no solo está intentando recuperarla, nos dijo Maya después de revisar todo. Está intentando destruir su credibilidad para que ella nunca pueda hablar en su contra. Rosie casi no va. La mañana de la audiencia, estaba parada en el pasillo con la mochila, mirando la puerta principal como si fuera el borde de un precipicio. Todavía puedo irme, dijo. No tienes que hacer esto. Agarré mis llaves. No te estoy pidiendo que te quedes por mí. Te estoy pidiendo que te quedes por ti misma. Pero estaré ahí de todas formas. Rosie me miró por un largo rato. Luego dejó la mochila en el suelo. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. Grant estaba sentado en la mesa del demandante con un traje a la medida, luciendo exactamente como el exitoso hombre de negocios que quería aparentar ser. Su abogado era caro. Rosie estaba sentada junto a Maya, con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Yo me senté directamente detrás de ella. Cuando llegó su turno de hablar,
Rousey se puso de pie. Su voz tembló al principio. Luego se estabilizó. Dijo la verdad. Les habló de las largas horas, los salarios impagos, el pasaporte que le quitaron, los moretones, la noche en que él intentó forzarla a entrar a un cuarto. No lloró. Solo habló hasta que no le quedó nada más que decir. El abogado de Grant intentó pintarla como inestable, ingrata, una ladrona. Pero entonces Maya llamó a nuestra testigo final, June Miller, una mujer que había trabajado en la hacienda de Whitlock 6 meses antes que Rousey. June entró, se sentó, y contó casi exactamente la misma historia. Control, amenazas, documentos robados, miedo. La sala quedó en silencio. Cuando la jueza falló a nuestro favor, desestimando todos los cargos y remitiendo la conducta de Grant a las autoridades correspondientes para su investigación, Rousey no reaccionó de inmediato. Solo se quedó sentada, mirando sus manos. Afuera, en los escalones del juzgado, la luz de la tarde se sentía demasiado brillante después de la penumbra de la sala. Rousey se quedó parada en lo alto de los escalones por un largo rato, con el viento jalándole el cabello. Luego se giró hacia mí. «Soy libre», dijo, como si estuviera probando las palabras. «¿Verdad?» Asentí. «Sí. Eres libre». La cara de Rousey se derrumbó. Esta vez las lágrimas cayeron libremente, sin vergüenza ni miedo. La jalé hacia mis brazos, ahí mismo en los escalones del juzgado, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor. Rousey enterró la cara en mi hombro y lloró hasta que ya no pudo más. Por primera vez desde que la conocí, Rousey Álvarez no estaba huyendo. Y por primera vez en 3 años, yo tampoco. Después de la audiencia, Rousey no se fue. Se quedó. Pero esta vez era diferente. Abrió su propia cuenta bancaria, recuperó sus documentos, y firmó un contrato de trabajo real con pago semanal. Cada viernes, yo le entregaba un sobre, y ella lo tomaba sin dudar. Estaba construyendo algo despacio, cuidadosamente, en sus propios términos. Una tarde a principios de otoño, mientras estábamos sentados en el porche trasero viendo pastar a los caballos, Rousey me habló de su idea. «Quiero empezar algo aquí», dijo. «No solo servicio de caballerizas o paseos por el campo. Algo para personas que han pasado por cosas difíciles. Para personas que ya no saben cómo confiar. Podríamos ofrecer paseos tranquilos, sesiones de aseo, tiempo tranquilo con los caballos, sin presión, solo presencia». La miré. «¿Paseos curativos?». Asintió. «Hay gente que no puede hablar de lo que le pasó, pero sí puede pararse junto a un caballo y volver a respirar». Al principio era escéptico, pero confiaba en ella. Empezamos pequeño. Solo 3 personas el primer fin de semana. Un veterano que no había dormido bien en años. Una mujer que había escapado de un matrimonio abusivo. Una adolescente que había dejado de hablar después del divorcio de sus padres. Rousey los guiaba con una ternura que yo nunca había visto antes. No presionaba. Simplemente les mostraba cómo quedarse quietos. Para finales del mes, teníamos lista de espera. La granja cambió. El silencio en el que yo había vivido por tanto tiempo fue reemplazado por voces, risas, el sonido de cascos sobre tierra suave. La gente llegaba y se iba más ligera de lo que había llegado. Rousey se movía por todo eso como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. Una tarde a finales de octubre, nos sentamos bajo el viejo manzano detrás de la casa. Hojas doradas caían a nuestro alrededor. El potrillo que Rousey había salvado esa primera noche era ahora un yearling fuerte, corriendo en círculos torpes por el potrero. Rousey recostó la cabeza en mi hombro. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras abierto el portón esa noche? Trato de no hacerlo, dije. Yo sí. Su voz era suave. Creo que mi vida se habría acabado en algún lugar de la Ruta 17. No de manera dramática. Solo en silencio. Habría desaparecido. Me giré a mirarla. No desapareciste. Por ti. No, dije. Yo solo abrí el portón. Tú eres la que cruzó al otro lado. Rousey estudió mi cara por un largo momento. Luego se acercó y me besó. No fue apresurado. No nació del miedo, ni de la gratitud, ni de la adrenalina. Fue lento, seguro, y real. El tipo de beso que ocurre cuando 2 personas finalmente han dejado de huir de todo lo que vino antes. Un año después, colgamos un letrero nuevo en la entrada de la granja. Granja Curativa Bennett y Álvarez. Rousey estaba parada a mi lado con una chaqueta de mezclilla, el viento jalándole el cabello, mirando como yo ajustaba el último tornillo.
Se veía diferente a la muchacha que había estado en mi portón bajo la lluvia. Más fuerte. Más ligera. Completa. ¿Estás seguro de que quieres mi nombre ahí? Preguntó. La miré. ¿Crees que este lugar todavía solo me pertenece a mí? Rousey sonrió. La de verdad. La que le llegaba hasta los ojos. Esa noche nos sentamos en el porche delantero después de que se fueron los últimos visitantes. El aire olía a otoño y a leña quemada. Desde algún lugar del establo, un caballo relinchó suavemente. Rousey recostó la cabeza en mi hombro, con los dedos entrelazados con los míos. La noche que me preguntaste si quería quedarme, dijo quedito, dije que sí porque no tenía a dónde más ir. Esperé. Ahora, continuó, sigo aquí porque elijo estarlo. Me giré y besé la cima de su cabello. Debajo de nosotros, la granja se extendía en la oscuridad. Cercas reparadas. Luces brillando en el establo. El viejo manzano haciendo guardia. No era perfecta. Nunca lo sería. Pero estaba viva. Pensé en la versión de mí mismo que solía sentarse aquí solo cada noche, tratando de no sentir nada. Ese hombre se sentía como alguien que yo solía conocer. Miré a Rousey. ¿Quieres quedarte? Pregunté. Apretó mi mano. Sí, dijo. Pero esta vez no es porque tenga miedo de irme. Se giró hacia mí, con los ojos claros y serenos. Es porque finalmente encontré el lugar donde quiero estar.